Mi nombre es Valentina. Tengo 18 años y hasta hace unas pocas semanas vivía en una ciudad donde la vida parecía transcurrir a 1000 por hora. El instituto, los amigos, las fiestas e incluso el tráfico caótico. Todo eso era mi zona de confort. Pero ahora estoy aquí, en medio de la nada, en una finca que parece haberse detenido en el tiempo. Pero antes, si les gustan las historias reales que exploran los límites del corazón, necesitamos su apoyo. Ayúdenos a llegar a nuestra meta de 3000 suscriptores. Suscríbanse ahora y activen la campanita. Me gustaría saber desde qué parte del mundo nos están viendo. Déjenlo en los comentarios. Todo comenzó cuando mis padres decidieron que necesitábamos un cambio de aires. Mi padre aceptó una oferta de trabajo en otra ciudad y mi madre, siempre enamorada de la idea de vivir en el campo, aprovechó para cumplir su sueño de mudarse a una finca. Para mí, eso significaba el fin de todo lo que conocía. Al principio, mis días eran un borrón de aburrimiento. La conexión a Internet era demasiado lenta para videollamadas largas, y mis amigos, poco a poco, dejaron de escribirme. Mi móvil se convirtió en un peso inútil en el bolsillo de mis vaqueros. Caminaba por los pasillos silenciosos de la casa, o me sentaba en el porche, mirando los campos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Fue en una de esas tardes perezosas, mientras deambulaba sin rumbo por el patio, que mis ojos captaron algo diferente en el horizonte. En el pasto principal, rodeado de hierba dorada que danzaba bajo el viento, estaba él, un caballo imponente, solitario, bañado por la suave luz del atardecer. Su pelaje castaño relucía como caramelo caliente bajo el sol, cada movimiento haciéndolo brillar como si estuviera hecho de pura seda. La crin oscura caía en ondas elegantes sobre su cuello musculoso, como una cortina que escondía misterios. Era majestuoso, pero había algo más, algo que me hizo detenerme y observar más tiempo del que pretendía. Era la forma en que permanecía allí, quieto, con la cabeza ligeramente inclinada hacia abajo, los ojos fijos en algún punto distante. Había una melancolía en sus movimientos, como si cargara un peso invisible. Su cola se balanceaba perezosamente, pero sus ojos contaban una historia. Y de alguna manera, sentí que era una historia que quería conocer. Con curiosidad, fui a buscar a mi padre, que estaba arreglando algo en el establo. ¿Quién es ese?, pregunté, señalando al caballo en el pasto. Él miró por encima del hombro, limpiándose las manos en un trapo sucio. Ah, ese es Tormenta, uno de los mejores sementales que hemos tenido, o al menos lo era. Hizo una pausa, como si sopesara sus palabras. Es testarudo, indomable. Nadie puede acercarse a él sin que se convierta en una furia. ¿Qué le pasó?, insistí, sintiendo crecer mi curiosidad. Fue hace algunos años. Tormenta era un caballo de competición, fuerte, ágil, pero muy temperamental. Derribó al último jinete que intentó montarlo. El chico se lastimó un poco. Desde entonces, Tormenta ha estado así, solo. Es como si hubiera renunciado a confiar en la gente. Mi padre volvió a su trabajo, pero esas palabras se quedaron conmigo. Renunciado a confiar. Yo sabía lo que era eso. Desde que llegamos a la finca, me sentía exactamente así, desplazada, desconectada de todo y de todos. Quizás fue eso lo que reconocí en los ojos de Tormenta, una soledad que reflejaba la mía. Al día siguiente, no pude contenerme. Decidí intentar. No sabía nada de caballos, y mucho menos sobre cómo tratar con uno tan terco y temperamental, pero había algo en él que me atraía, como si pudiera entender lo que yo sentía. Caminé despacio hasta la cerca que delimitaba el pasto. Tormenta estaba más alejado, pero en cuanto notó mi presencia, levantó la cabeza. Sus ojos me analizaron con cuidado. No había miedo ni rabia en ellos, solo desconfianza. «Hola, campeón», susurré, mi voz tan suave como el viento. No se movió, pero sus orejas se giraron en mi dirección. Era un pequeño gesto, pero para mí pareció una invitación. Me quedé allí un rato, simplemente mirándolo y permitiendo que él me mirara a mí. No intenté avanzar, no intenté llamarlo, solo estuve presente, dejando que él decidiera si quería acercarse. Finalmente, dio unos pasos lentos en mi dirección. Cuando se detuvo a pocos metros de distancia, pude ver de cerca cada detalle, el brillo de sus ojos,
las sutiles cicatrices en su pelaje que hablaban de una vida de batallas y la respiración profunda que delataba su fuerza contenida. «Eres todo un campeón, ¿verdad?», dije, sin saber si me entendía. Parpadeó lentamente, como si estuviera considerando mis palabras. En ese momento, sentí que algo cambiaba. Era como si Tormenta y yo hubiéramos establecido un pacto silencioso. No era solo un caballo en el pasto, ni yo una chica aburrida en medio de la nada. De alguna forma, éramos iguales. Dos almas intentando encontrarse en un mundo que parecía no entendernos. Durante días, mi rutina fue la misma. Después del desayuno y las pequeñas tareas en las que mi madre insistía en que la ayudara, tomaba un taburete y me dirigía a la cerca del pasto donde Tormenta pasaba sus horas. Me sentaba allí sin expectativas, solo para verlo desde lejos. A veces ni siquiera levantaba la cabeza para notarme. Otras, me lanzaba una mirada curiosa pero mantenía la distancia. Aún así, yo le hablaba. Le contaba todo lo que llevaba atrapado dentro de mí, cosas que no tenía el valor de decirles a mis padres. ¿Sabes? Echo de menos mi casa, a mis amigos. Me desahogué, mirando al suelo. Han dejado de escribirme. Creo que están siguiendo adelante sin mí. Tormenta permanecía inmóvil, masticando la hierba, pero sus orejas siempre se movían en mi dirección, como si estuviera escuchando. Sé que no debería quejarme. Continué un día intentando reír. Hay gente que daría cualquier cosa por estar aquí, pero me siento tan invisible, como si no perteneciera a ningún lugar. No, respondió, por supuesto, pero había algo reconfortante en su silencio. Sentía que podía hablar sin miedo a ser juzgada, como si él entendiera exactamente por lo que estaba pasando. Con el paso de los días, la distancia entre nosotros comenzó a disminuir, literalmente. Poco a poco, se fue acercando, un paso a la vez, hasta que casi podía alcanzarlo. Decidí probar algo nuevo al día siguiente. Llevé conmigo una manzana partida por la mitad, como me había sugerido mi padre. «Toma, campeón. Es para ti», dije, extendiendo la mano con la fruta. Tormenta vaciló, los músculos de su cuello tensos como si estuviera listo para retroceder, pero lentamente dio un paso adelante, luego otro, y con un movimiento rápido y casi elegante, tomó la manzana de mi mano. Cuando sus labios suaves rozaron mi palma, sentí una oleada de emoción que no pude explicar. Era un gesto pequeño, pero significaba mucho. Después de eso, las cosas cambiaron entre nosotros. Empezó a esperarme junto a la cerca, y yo sabía que no era solo por la manzana o los trozos de zanahoria que le llevaba. Tormenta comenzó a aceptarme, y eso me dio un propósito, algo que no había sentido en mucho tiempo. Cuando finalmente toqué su cuello por primera vez, me sorprendió la sensación. Su pelaje era cálido bajo mis dedos, y su olor, una mezcla de tierra, sol y algo que no podía identificar, era a la vez exótico y reconfortante. Tormenta cerró los ojos por un momento, como si también estuviera disfrutando de aquel pequeño gesto de confianza. Pasaron semanas así. Iba a verlo todos los días, lo acariciaba, le hablaba de mis miedos, de mis añoranzas, y él escuchaba, siempre atento. Tormenta se convirtió en más que un caballo. Era mi confidente, mi escape de todo lo que parecía estar mal. Un día, mientras cepillaba su crin, sentí un impulso. Lo miré, y sin pensar, le pregunté a mi padre: «Papá, ¿puedo intentar montarlo?». Su reacción fue una risa corta e incrédula. «Valentina, sabes que no es de fiar. Lo monté desde hace años. Tormenta no deja que nadie». «¿Estás loca?». «No creo que me haga daño», insistí, sintiendo mi corazón latir más fuerte. Confiamos el uno en el otro. «Lo sé». Me miró durante un largo rato, como si intentara decidir si estaba siendo ingenua o valiente. Finalmente, suspiró. «Está bien, pero ten cuidado, Valentina. Es impredecible». Esa tarde, con una mezcla de emoción y miedo, llevé a Tormenta al corral. Estaba inquieto, pisando fuerte en el suelo y sacudiendo la cabeza, pero le hablé en voz baja, como hacía todos los días. «Tranquilo, campeón. Solo estamos tú y yo aquí. Confía en mí, ¿vale?». Ajusté la silla, subí despacio y me preparé para lo peor. Mi corazón estaba acelerado y cada músculo de mi cuerpo estaba tenso, pero, para mi sorpresa, no se movió. Se quedó allí, quieto, como si me estuviera esperando. Cuando finalmente le di la orden de caminar, comenzó a moverse, vacilante pero obediente. El viento me golpeaba la cara y sentía su fuerza bajo mí.
una fuerza bruta que en ese momento estaba bajo control. Era como si algo mágico hubiera ocurrido entre nosotros, como si Tormenta finalmente hubiera elegido confiar en mí tanto como yo confiaba en él. En ese momento, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Era como si con cada galope, una ola de energía me recorriera. Había algo mágico en estar sobre Tormenta, sintiendo su fuerza, su libertad, su esencia indomable. Cada uno de sus movimientos era poderoso, pero al mismo tiempo fluido, como una danza perfectamente sincronizada. El sonido de sus cascos golpeando el suelo marcaba el ritmo de mis pensamientos, borrando cualquier preocupación o tristeza. El viento soplaba fuerte en mi rostro, despeinando mi cabello y llevándose todas las inseguridades que cargaba. Era imposible no sentirse bien. Me sentía cercana a él, como no me había sentido en mucho tiempo con nadie. Sentí el sol calentando mi piel, el olor fresco de la hierba y la tierra subiendo con el viento, y sobre todo, la presencia de Tormenta, tan vivo, tan vibrante, tan conectado a mí. En ese momento, era más que solo parecerlo, era un intercambio. Cada movimiento era como si me dijera, tú puedes, perteneces a este lugar. Y cada vez que me inclinaba hacia adelante, sintiendo el movimiento sincronizado de sus músculos bajo mí, algo dentro de mí se ajustaba, como una pieza de un rompecabezas que finalmente encajaba. Sentía su corazón, fuerte y constante, casi como si latiera junto al mío. Cuando aceleraba, mi corazón se disparaba, disminuía el ritmo. Sentía un alivio profundo, como si estuviéramos compartiendo un secreto silencioso. Tormenta no era solo un caballo, era la libertad, la fuerza y la confianza materializadas. Estar con él era un encuentro conmigo misma. Era como si me estuviera mostrando que podía llegar más lejos de lo que imaginaba, que era capaz de superarme. El mundo a mi alrededor parecía disolverse. Los árboles, los campos, incluso el cielo, todo era un borrón, y lo único que importaba era lo que sentía, en ese instante, un equilibrio perfecto entre fuerza y vulnerabilidad, coraje y calma. Cuando finalmente nos detuvimos, respiré hondo, todavía sintiendo mi corazón acelerado. Acaricié el cuello de Tormenta, y él giró la cabeza ligeramente, como si quisiera confirmar que yo estaba bien. Gracias, campeón, susurré con la voz entrecortada. Resopló en respuesta, y yo me reí. Fue mucho más que bueno. Fue una experiencia transformadora, algo que me hacía sentir completa de una manera que nunca antes había sentido. A partir de ese día, él y yo nos volvimos inseparables. Me levantaba temprano para cuidarlo, paseábamos por los campos y, poco a poco, fui redescubriendo la alegría de estar viva. Tormenta no era solo un caballo, era mi amigo, mi confidente, mi refugio. La finca todavía estaba lejos de todo, pero con Tormenta ya no me sentía sola. Él me enseñó a valorar el silencio, la naturaleza y, sobre todo, la importancia de confiar en alguien. Quizás nunca me adapté completamente a la vida en el campo, pero Tormenta lo hizo todo soportable. Me mostró que a veces, en los lugares más inesperados, encontramos lo que necesitamos para sentirnos completos. Y en sus ojos vi algo que nunca pensé que vería, a mí misma, fuerte y libre. Gracias por llegar hasta el final de la historia. Espero que te haya gustado. Si es así, no olvides suscribirte al canal. También me gustaría saber desde dónde miran mis vídeos. Pueden dejarlo también en comentarios. Suscríbanse para más historias como esta. Y un beso muy fuerte. Adiós.